Bueno, hola todos, todas, todes. Eh, Vamos a arrancar con el curso introductorio a lo que es las evaluaciones de impacto ambiental, los instrumentos de impacto ambiental. Eh, si bien hubiera sido mejor tener la posibilidad de hacer esto de manera presencial o de otra manera, les voy a pedir paciencia porque no creo que esta modalidad del tipo virtual, con este tipo de clases grabadas, no siempre permite el sacar dudas o la retroalimentación de comentarios, opiniones o experiencias, de intercambiar experiencia entre nosotros. Pero bueno, es lo que podemos hacer hoy. Trataremos de tratar de que esto, con los foros o las consultas, estar sí en tiempo real sacando las dudas que puedan surgir. Eh, Cuando se dio la posibilidad de hacer este curso, yo lo planteé como una posibilidad para los guardaparques, ya que no siempre hay formación o capacitación específica, y la realidad es que el día de hoy todos los guardaparques tienen un título de técnico, terciario, universitario, que los habilitaría a firmar algunos estudios ambientales, como pueden ser los IMA, los informes medios ambientales. Entonces creo que está bueno tratar de profesionalizar un poquito ese tema, tratar de que todos tengan la misma información, tratar de que todos tengan acceso a lo que es la resolución 203, que es la que hoy en día rige las actividades dentro de la jurisdicción de la APN y la forma de cómo se regulan o qué instrumentos ambientales son necesarios para la realización de algunas actividades o emprendimientos. Entonces, esta es la idea de este curso. Si bien puede ser mucho más largo y mayor complejidad, vamos a hacer un poco de hincapié en lo que son las capacidades y las posibilidades que podemos tener como guardaparques para realizar informes medios ambientales. Igual, lógicamente, vamos a hacer toda la parte introductoria para ver cómo llegamos hasta ese último punto. Creo que es importante, eh, dentro de lo que tal vez uno piensa más esquemático de lo que es el control y vigilancia, creo que muchas veces el hecho del guardaparque en el terreno permite tener acceso rápidamente a algunos datos que permitirían realizar un informe medioambiental de muy buena calidad, y de esa manera, de entrada, poder prever los posibles impactos, los posibles efectos negativos que pueda tener un emprendimiento sobre el ambiente, y de así tratar de prevenir desde el día uno los problemas que después vamos a tener que hacernos cargo si no hicimos las cosas bien de entrada. Entonces, bueno, la idea es avanzar de esta manera. Voy a compartir una presentación con ustedes, la cual va a estar también después subida dentro de las solapas del curso, lo que es la unidad 1. Vamos a arrancar un poquito con el tema legislativo, que es importante saber dónde estamos parados y cómo llegamos a este reglamento 203. ¿Sí? Un poquito de paciencia, vamos a compartir la pantalla. Bueno, como les dije antes, estamos en lo que vamos a arrancar con la unidad 1 de este curso de evaluación de impacto ambiental, que tiene lógicamente el énfasis sobre la resolución 203 del 2006, que es el reglamento actual vigente para la APN en lo que tiene que ver a la evaluación de impacto ambiental sobre distintas actividades, obras, prestaciones, y bueno, si bien tienen distintos tipos de complejidades a realizar y dependiendo quién lo realiza, vamos a hacer mucho énfasis en el papel que tiene el Cuerpo de Guardaparques Nacionales para la realización de los informes medioambientales. Vamos a empezar con la parte de aspectos legales. Lógicamente uno trata de entrar de lo que es lo general a lo particular, es decir, la norma de mayor jerarquía hasta lo específico, ¿no? Bueno, lógicamente nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41, establece, o por lo menos es el artículo específico al tema del medio ambiente, de todo aquello que tiene que ver con las generaciones futuras,
con el derecho que tenemos como ciudadanos a tener un ambiente sano, ¿sí? Digamos, y pensarlo de manera sostenible, es decir, que este ambiente tiene que sostenerse en el tiempo, esta calidad ambiental, que a veces ese término hoy en día está bastante de moda, debería ser sostenible y replicable a lo largo del tiempo, ¿no? Lógicamente, desde la parte de la Constitución Nacional, ¿sí? Muchas veces cuando si uno la lee completo, habla de que si bien la Constitución Nacional establece presupuestos mínimos, ¿sí? Como puede ser la ley de glaciares o la de bosques, o en este caso la Ley General del Ambiente, corresponde a las provincias, ¿sí? Dictar aquellas que son complementarias, ¿sí? Lógicamente, no pueden llevarle la contraria a las normas de presupuestos mínimos, pero sí pueden, por así decir, reglamentar o mejorar de manera específica para cada lugar estas leyes mínimas, ¿no? Nuestra ley general del ambiente, o presupuestos mínimos ambientales, es, como el nombre lo dice, trata de marcar esos umbrales, ese piso por el cual ninguno debería moverse, digamos. Todo lo que vamos a hacer para mejorar esa ley mediante legislaciones provinciales o locales, tienen que tener el sustento, es decir, de mínima tienen que cumplir con lo establecido con esto. En algunos casos las provincias lo que hacen es directamente adhieren, ¿sí? Con una ley provincial a todos los términos de la ley 25.675, o pueden dictar su propia normativa, pero como les dije antes, tiene que ser siempre superadora, es decir, mucho menos flexible que los pisos mínimos establecidos por esta ley. Rápidamente, en su artículo 1, habla de que los presupuestos, tengan en cuenta que esta ley es relativamente vieja para lo que uno habla del ambiente, ¿no? O sea, vieja me refiero no antigua, sino que estamos hablando de una ley que estamos asociados a momentos que hablamos de ecología como sinónimo de ambiente, o sea, o acciones ecológicas, que poco tienen que ver con la ciencia o la rama de la biología que estudia la ecología. Entonces, la realidad es que fue bastante buena, digamos, de entrada, y con muchos principios, que ahora lo vamos a pasar a leer, que fueron punta de lanza en muchas cuestiones, cuando veníamos de una gestión deplorable del ambiente, sobre todo en términos industriales, en todo el país. Entonces esto apuntó mucho a esto, quizá no tanto de entrada al tema ambiental como tal vez lo conocemos hoy, referido a la conservación de ecosistemas representativos o el ambiente a nivel general, sino que estaba muy enfocada a las actividades humanas y el daño que podían hacer sobre el medio, pensándolo en actividades de tipo extractivas, industriales o cosas por el estilo, ¿sí? Establece varios principios, como el de congruencia, que como dije antes, no puede haber normas que se contrapongan entre sí, ¿sí? El principio de prevención siempre tiene que ser, hay que prevenir, es decir, tratar de evitar los efectos negativos que se puedan producir. El principio precautorio es algo que, en términos legales, generalmente da lugar a muchas acciones de amparo. Tengan en cuenta que las acciones de amparo están establecidas también en la Constitución Nacional, en el artículo 43, y el principio precautorio lo que hace es estipular que al no saber qué impactos se puedan producir, porque quizás estamos hablando de alguna actividad nueva, que no exista bibliografía, no exista trabajos académicos que puedan corroborar el dato a futuro, o que el efecto puede producirse en determinado tiempo que quizás no se llega a ver o percibir de entrada. Entonces, ante esta situación o esta falta de información o de estudios, se especifica este tipo de principio, ¿sí? El principio de equidad intergeneracional es que tiene que, como les dije antes, se piensa para
que las generaciones futuras tengan el mismo derecho a un ambiente sano y posibilidad justamente de un ambiente sano. El principio de progresividad, bueno, que todos los objetivos ambientales tienen que hacerse de manera progresiva, no se puede cambiar todo un día para el otro, pero sí hay que empezar a hacer. Entonces, muchas veces cuando se hacen auditorías ambientales, ese es uno de los ejemplos, tiene que ver cuáles son las medidas que se van haciendo. No es que uno de un día para el otro decide cortar una actividad determinada, pero sí que empezar con las medidas correctivas, con un cronograma establecido que nos permita llegar al final con el resultado que estamos buscando, ¿no? Bueno, el principio de responsabilidad es, en la jerga ambiental, es conocida como el generador pagador, o como fútbol, el que rompe paga. Digamos, no es que nadie pueda nadie se hace cargo de los problemas ambientales. Alguien se tiene que hacer cargo, ya sea de un generador privado o de una falta de control por parte del Estado, ¿sí? El principio de subsidiariedad implica de que las instancias, o no solamente las instancias, sino tal vez los niveles de gobierno, deben colaborar entre sí, teniendo en cuenta que muchas veces las cuestiones ambientales son interjurisdiccionales, ya que, bueno, un claro ejemplo, imagínense el tema de los incendios, estos incendios en el Delta, estamos hablando de distintas jurisdicciones, distintas provincias. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, una misma problemática, un mismo problema sobre un curso de agua como es el Paraná, que es común a las 3 provincias. Entonces cualquier problema que se haga no respeta los límites interprovinciales o de niveles de gobierno. Entonces es importante esto. Y el principio de sustentabilidad implica que, bueno, lógicamente todo aprovechamiento tiene que mantenerse dentro de las posibilidades del ambiente a prestar ese servicio o ese bien, ¿sí? O sea, respetando las tasas de renovación de los bienes o de los servicios que esos bienes pueden suministrarnos, ¿no? Bueno, el principio de solidaridad es muy similar a lo anterior, pero está muy asociado al tema más legislativo, ¿sí? Esto implica la posibilidad de dictar leyes específicas de manera, digamos, expeditiva, ¿no? Porque, no sé, hay veces que no se pueden esperar ante determinados impactos a que se haga grande debate, muchas vueltas. Entonces, ante un problema común, digamos, esta ley, digamos, debería facilitar el debate y la toma de decisiones, ¿sí? Y el principio de cooperación, ¿sí? También es muy similar, pero estamos hablando de efectos transfronterizos. Esto se está dando mucho en aquellas actividades que están ubicadas en los límites internacionales, ¿no? Particularmente lo que es tal vez los problemas que pueden surgir de los aprovechamientos mineros que están ubicados sobre los límites entre Argentina y Chile. Bueno, y otro tema importante, ya terminando el tema de los principios, es que la ley establece instrumentos de política y gestión ambiental. Estos instrumentos de política y gestión ambiental, que lo vamos a ir a ver en detalle más adelante, habla de lo que es el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación del impacto ambiental, de lo cual termina surgiendo la resolución y el reglamento 203, el sistema de control sobre el desarrollo de actividades antrópicas, la educación ambiental, sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible o sustentable. Esto quizá muchas veces no aplicaría en el caso nuestro, en el caso de parques nacionales o las áreas protegidas, pero en otros lados sí, los parques son importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los bonos de fijación de carbono o los bonos verdes. Muchos países de América Central reciben dinero o tal vez una lavada de conciencia por parte de algunos países industrializados para que esas masas boscosas, esas masas de selva que se protegen entre las áreas protegidas funcionen como fijadoras de carbono. Y ya entramos a lo que es el impacto ambiental, ¿no?
Este impacto ambiental o la evaluación del impacto ambiental, porque hay que tener en cuenta que muchas veces se asocia un impacto a algo negativo. Muchas veces cuando se hacen los trabajos de relevamiento o ver qué es lo que está sucediendo, hay muchas acciones devenidas de algunas cuestiones que generan impactos ambientales del tipo positivo o que puedan servir para una remediación, algunas acciones permitan mejorar algunas cuestiones o una degradación que se está sucediendo por otros aspectos y una obra puede permitir la mejora de esto, ¿no? Bueno, el artículo 11 habla de que toda actividad u obra debe pasar por este filtro, de esta evaluación, ¿sí? Tienen que hacerla, si bien cada provincia después esto tiene distintos organismos de aplicación ¿cómo se llama? Organismo de contralor, quiero decir. Todos tienen que mantener de mínima esto, por eso seguimos hablando de una ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Donde tienen que contener el detalle de la obra, qué es lo que se va a hacer, los planos aprobados, el plan de lo que se va a hacer, qué actividad, qué impactos pueden llegar a tener. Bueno, y todos esos, si llega a haber impactos negativos, porque hay que entender otra cosa, y en esto tenemos que hacernos cargo, ya de una visión un poquito naif sobre el tema. Cualquier actividad del hombre tiene un impacto sobre el medio, ¿sí? Ese impacto puede ser sostenible, o puede ser, digamos, remediable, o puede ser que esté dentro de las tasas de recuperación o de ese medio receptor. Tengamos en cuenta que uno de los éxitos del ser humano como especie es tratar de que pueda transformar o modificar el ambiente para su provecho. Y no hay otra especie del reino animal que permita esto, en que haya logrado esa evolución significativa o involución significativa, ¿no? Pero es importante que deba cuantificarse este tipo de impacto. Y en el caso que existan impactos negativos, porque hay veces que los impactos son negativos en determinada etapa de esa obra o de esa actividad, y que después son remediados, mitigados o directamente desaparecen. Entonces, bueno, es importante que esté todo bien descrito. Bueno, ¿qué pasa en la PM ya? Estamos quedando ya un poquito sin voz porque se hace largo esto. Bueno, tengan en cuenta que en el 34 se sanciona la primera ley de los parques nacionales argentinos. En el 70 se establecen las distintas categorías legales, como son parques, reservas nacionales y los monumentos. Y después, en la ley 22351, ya se establece el régimen jurídico de los parques nacionales, que es la ley que se encuentra vigente hoy, donde también toma parte del decreto ley 18.594 del 70 respecto a las categorías legales de las áreas. Y también, tengo en cuenta, en el 70 se crea el Servicio Nacional de Guardaparques, el cual, o actualmente en la Ley de Parques, en su artículo 33, establece que es el personal del cuerpo de guardaparques quien ejerce el poder de policía administrativa otorgado al organismo, ¿sí? La ley 22351, ya calculo que todos deben conocerla, establece que es un ente autárquico. La Administración de Parques, mediante su directorio, es un ente que tiene las atribuciones de dictar y hacer cumplir sus propias reglamentaciones en el área de su jurisdicción. Lógicamente, estos reglamentos no pueden estar por debajo de las leyes vigentes, ¿no? O sea, en el caso, como expliqué antes, de lo que son los presupuestos mínimos, cualquier reglamento de parques no podría ser mucho más flexible o deficiente respecto a la posibilidad de protección como se establece en la de presupuestos mínimos, o otras leyes de presupuestos mínimos, no solamente el ambiental. En el caso de la ley de glaciares, o de presupuestos mínimos de protección de glaciares, establece que la Administración de Parques Nacionales es autoridad de aplicación de esta ley
dentro de su jurisdicción, entonces ya Parques no tiene que hacer otra cosa sobre eso, sino tratar de acatar lo que dice la ley que ya le otorga la potestad sobre los glaciares que tiene dentro de su jurisdicción y dominio. Y bueno, como ya saben, los reglamentos son emanados presentados y emanados por actos administrativos del honorable directorio de la APN mediante una resolución o un acto resolutivo, y lógicamente estos reglamentos tampoco pueden estar por encima o por debajo de la ley 22351, ya que son normas complementarias, ¿no? O sea que lo que hacen estos reglamentos es regular o reglamentar todas aquellas actividades o acciones que permitan llevar adelante lo estipulado por la ley 22351 respecto al control, a la prevención, al cuidado del ambiente en la jurisdicción de parques nacionales. Bueno, como le dije antes, existen varios reglamentos emanados de parques nacionales. Como van a ver, hay un montón, y eso es cómo nos habilita al cuerpo de guardaparques mediante acto resolutivo a aplicar ese poder de policía administrativa para la aplicación y contralor de todo lo estipulado en los distintos reglamentos que tenemos aquí. En particular si bien todo lo que se hace dentro de parques tiene que ver con un cuidado del ambiente, quizá hay algunas cuestiones más asociadas a las actividades como obras o emprendimientos, como más allá del reglamento de impacto ambiental, que es lo que nos motiva a estar aquí, pero sí como puede ser, por ejemplo, la explotación de canteras y áridos, remoción de suelo, reglamento forestal. Bueno, son algunos reglamentos que son bastante, incluso son hasta complementarios del de impacto ambiental. Bueno, y otra cosita más que es importante saber, que esto es una perlita, tal vez, que es importante para que el personal del cuerpo guardaparques también lo sepa, si bien lo han aprendido. Todos saben de que para que un parque nacional como tal, un parque nacional referido a la ley 22351 se cree, requiere que las provincias deben ser su jurisdicción, porque el dominio puede ser privado, puede ser una donación de un privado, pero la jurisdicción es provincial siempre. Más allá de que algunos parques son creados antes de las provincias. Tengamos en cuenta que muchas de las provincias dejaron de ser territorios nacionales en el año 55, y algunos parques son del año 34 y 36, es decir, que son anteriores a la provincialización de los territorios. Las provincias, mediante ley, una ley provincial, deciden ceder la jurisdicción con el fin determinado de la creación de un parque nacional en determinada área, que puede ser de dominio provincial o dominio privado, y luego el Congreso Nacional sanciona una ley nacional donde genera la creación. Sin embargo, bueno, sabemos que durante los últimos años ha habido muchos tire y afloje con las provincias respecto a esto, teniendo en cuenta que la Constitución establece que el dominio originario sobre los recursos naturales de las provincias son de las provincias. Entonces, muchas provincias han decidido terminar acudiendo a la justicia por determinados asuntos de los parques nacionales que hoy tienen dentro de sus territorios, o mejor dicho, linderos a su territorio, como suelen decir ellos. Entonces, todos estipulan de que por qué el dominio original de los recursos naturales es de las provincias establecido por Constitución, ¿cómo puede ser que tengamos un parque nacional dentro de la provincia con un dominio y una jurisdicción propia? Bueno, terminó muchos de estos planteos, donde hubo escrituración de las provincias en zona de parque, entrega de tierras, problemas económicos, problemas judiciales, muchos terminaron en lo que es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que estableció, para darle la razón a la Administración de Parques Nacionales en las distintas instancias que hubo,
fue este artículo, que es el 75 y en su inciso 30, que establece que todos aquellos establecimientos de utilidad pública nacional que tienen un valor de interés para la sociedad toda, es decir, a nivel federal, tengamos en cuenta que nuestro país es un país federal, deben mantenerse como tal. ¿Por qué? Porque bajo el mismo concepto de los parques nacionales podrían ser las tierras que tiene el ejército, o las Fuerzas Armadas, o algunos otros, el INTA, que tiene tierras, o campos experimentales. Entonces, lógicamente, hay una pelea que, bueno, siempre termina con este artículo, que es el por qué los parques nacionales son de utilidad pública, que además tienen un fin determinado. Los parques nacionales tienen una ley de creación, tienen un porqué de ser, que hacen de que no pueden utilizarse para hacer cualquier otra cosa que no sea lo que está en la ley. Y bueno, esa es la ley, y eso es el porqué y la fortaleza de la ley 22351, y la fortaleza de tener una ley específica, nacional, y el hecho de que siempre se aplica este artículo ante las distintas instancias judiciales o querellas judiciales por las provincias. Bueno, hemos terminado, se hizo un poquito largo, vamos a dejar de compartir esto. Bueno, espero haber sido claro, voy a esperar sus comentarios en el foro, vamos a seguir con algunas actividades, y nos veremos en la unidad 2. Chau.